Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este miércoles de la primera semana de Cuaresma, la palabra de Dios que se nos ofrece en el día de hoy está tomada del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10, el Salmo 50 en algunas de sus estrofas y Lucas del Evangelio, San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Nos dice el profeta Jonás: por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo: vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Jonás partió de inmediato a Nínive según la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropas de penitencia. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió con ropas de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto: por orden del rey y sus ministros, que hombres y animales, ganado vacuno y ovino, no coman, ni pasten, ni beban agua, que se vistan con ropa de penitencia, que invoquen a Dios con fuerza, y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. Quizás Dios cambie de parecer, se arrepiente y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se arrepintió y no llevó a cabo el castigo con el que los había amenazado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto del profeta Jonás es un clásico de la literatura judía, justamente para mostrar, por un lado, contra un nacionalismo estrecho, la universalidad del amor y la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Jonás, también un prototipo de personaje que se resiste a abrir su mente, a poder dejar entrar a otros en el ámbito, diría yo, en este flujo de la misericordia y del amor, del perdón de Dios, cerrado en su visión. Por eso, este libro es como una especie de parábola, cuyo mensaje central es la universalidad de la salvación. La misericordia de Dios no se limita al pueblo de Israel, al pueblo elegido, sino que se ensancha y abre su perspectiva a todos los hombres. Es muy interesante que es enviado a esta ciudad de Nínive, proverbialmente la ciudad inmensa. Por eso dice, 3 días se necesitaba para recorrerla. Y por otro lado, Jonás llega y empieza a amenazar con un castigo inminente dentro de 40 días. Es un tiempo limitado. Ahí será castigada, será aniquilada, será destruida. Pero este anuncio que hace el profeta tiene una respuesta muy interesante en el pueblo y en la dirigencia del pueblo. Hay una cosa muy interesante. Dice todos, el más grande al más pequeño, el rey y todos. Y el rey proclama una orden. Dice que todos los hombres y animales, ganado vacuno, ovino, no coman ni pastan ni beban agua, que se vistan con ropas de penitencia.
que invoquen a Dios con fuerza. ¿Cuál es ese Dios? El Dios que amenaza, el Dios de Jonás, el Dios del pueblo elegido, a ese Dios que ellos no conocían, pero que sabían que podía invocarlo. Y es muy linda, dice, la, la conclusión o el porqué de invocar a Dios. Dice, quizás Dios cambie de parecer, se arrepiente y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos, que no perezcamos. Es hacer casi como una pulseada a ver quién gana. Y la misericordia de Dios siempre tiene justamente la fuerza triunfadora. La misericordia es la que gana. Y aquí dice, justamente frente al arrepentimiento sincero del hombre, sigue el arrepentimiento de Dios y el castigo anunciado se torna perdón. El pueblo pagano demuestra así conocer el verdadero rostro de Dios, del Dios de Israel, un Dios lento a la ira y rico en misericordia, un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Qué invitación muy especial para nosotros hoy. Cuánto dilatamos nuestra conversión. ¿Cuántas veces decimos arrepentirnos y seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos yerros, los mismos pecados, las mismas faltas? Y no descubrimos la bondad, la misericordia y el perdón de Dios. Este es el tiempo, este es el momento especial, nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. Déjense reconciliar por Dios. Pidamos a Dios que la conversión este año no sea un verso, sino sea un sincero acercamiento a Él, un cambio de actitud, un cambio de corazón. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la señal de Jonás nos ayude a nosotros a confiar en Dios.